Buenas tardes desde el canal de YouTube del Centro Sefaradi Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores del Gobierno de España, de Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Este canal les invita hoy a una charla con dos escritores prestigiosos y psicoanalistas. Tenemos por un lado a Gustavo de Sal, del que esperamos pronto presentar su nuevo libro también, y a Lina Wessler, que presentamos hoy un libro que acaba de salir de la editorial Verbum. Gracias a los dos escritores y conocidos psicoanalistas, además los dos argentinos que llevan mucho tiempo aquí con nosotros en España. Lina Wessler es psicoanalista, hace una labor dentro del mundo del psicoanálisis, tanto como ensayista como profesional. Ha dado cursos y ha estado en un máster en la Complutense como profesora, y tiene varios libros que tienen relación con lo que ella y la materia que ella estudia, como La metáfora milenaria, que es una lectura psicoanalista de la Biblia. Es coautora con Daniel Schofer en la editorial Paidós. El psicoanálisis en la tragedia, de las tragedias neuróticas, el drama universal, de la editorial Biblioteca Nueva. Arrebatos femeninos, obsesiones masculinas, clínica psicoanalítica hoy, en editorial Letra Viva. Herencias, la transmisión, el psicoanálisis y tiempos modernos, en la misma editorial. Pero además, Lina tiene también un recorrido como novelista, con varios trabajos, como El exilio de las mujeres, Otra vez la otra, editorial Letra Viva, y Amor en la nube, editorial Tierra Trivium. Ausencias tras la ventana, de próxima de la editorial Verbum, es el libro del que va a hablar Gustavo hoy. También, sobre todo, además, durante mucho tiempo ha sido conocida como poeta, ha publicado varios libros de poesía, como El fantasma, en la editorial Montenegro, La larga marcha, editorial Playor, y Mitomanías amorosas, de editorial Verbum, entre otros. Por eso les damos la bienvenida, y gracias Gustavo, gracias Lina por estar esta tarde con nosotros, y sobre todo por hacernos y presentarnos este libro desde esa mirada que tenéis vosotros, tanto como profesionales como escritores ambos. Muchísimas gracias. Y de nuevo, Gustavo, esperamos presentar tu próximo libro, tu libro próximamente. Gracias a los dos. Gracias. Bueno, gracias Esther, y gracias a la Casa Sefarad. La verdad que es una satisfacción poder conversar hoy con Lina, a quien me une una larga amistad y además un gran respeto profesional. Me gustaría muy brevemente hacer una pequeña introducción antes de iniciar una conversación con ella sobre esta novela. Bueno, una mujer llamada Lina Wessler, durante el tiempo de confinamiento, escribe esta obra que tiene como protagonista una mujer que se llama Ofelia. Supongo que hay mucho de autobiográfico en ello. A mí me gusta mucho la literatura autobiográfica, no toda, quiero decir, no comparto la opinión de aquellos escritores o críticos, mejor dicho, literarios, que consideran que el material autobiográfico rebaja la calidad de una obra. Eso para mí es un error absoluto. Pienso que es imposible que se pueda escribir por fuera de lo autobiográfico, lo cual no necesariamente remite a la historia personal. Yo entiendo por autobiográfico, esa es una manera de comprenderlo, pero también hay algo inevitablemente de la fuerza del cuerpo, de la fuerza de la libido, de la fuerza del deseo que aparece en lo que uno escribe, y eso es la marca del escritor. Por lo tanto, yo también entiendo que eso es autobiográfico. Decía, en Ofelia supongo que hay mucho de Lina, pero no es ese el tema que nos interesa. Lo que me interesa destacar es
que esta mujer, la protagonista, durante el tiempo de confinamiento, experimenta, como bueno, le ha pasado a todas las personas, bajo las condiciones del encierro, experimenta bueno, una vivencia, por una parte, que le permite entrar, como dice el tango, entrar en su pasado a través de algo que ella extrae de dos fotos que durante el tiempo de confinamiento, supongo que revisando cosas y recuerdos y papeles, como todo nos ha sucedido, que teníamos que un poco entretener el tiempo en lo que podíamos. Quiero destacar la primera frase, porque yo creo que la primera frase de una obra literaria es absolutamente clave. Es decir, a mí personalmente la primera frase es lo que me cautiva, lo que me atrapa, y la primera frase es tan sencilla y al mismo tiempo tiene una potencia poética impresionante. La frase dice así: de allí viene todo. Tan sencillo como eso. ¿Qué es de allí viene todo? Que Ofelia encuentra unas fotografías de color sepia, fotografías donde hay fundamentalmente dos mujeres. Esas dos mujeres, una se llama Celestina, otra se llama Elena, y son sus abuelas. Cada una de ellas representa una función, evidentemente, en la vida de Ofelia muy distinta. Hay que destacar también que Ofelia está atravesando, a consecuencia de la pandemia, algo muy doloroso, y es que la persona amada se ha quedado varada, como ha sucedido en tantas ocasiones durante esta situación, en el otro lado del mundo, en un lugar que tampoco se especifica dónde es, y por lo tanto está tratando de sobrellevar lo mejor posible esa separación, que evidentemente, gracias a los medios técnicos contemporáneos, los medios telemáticos, el teléfono, bueno, se vuelve un poco más soportable. Entonces, es en el contexto del confinamiento, de la pandemia, de esa experiencia donde ella y digamos, la persona a la que ama se han visto forzosamente separados, que hay algo que la lleva a extraer de esas dos fotografías, a evocar la figura de sus dos abuelas. Hay algo interesante desde el comienzo, porque en la escritura de la novela, Elina juega con una ambigüedad que me parece que es algo muy valioso y que enriquece muchísimo la obra, que permite un juego, es una invitación a que el lector haga la lectura que mejor le parezca, ¿no? No se te escucha. ¿Eh? Te quedaste un momento que no se te escuchó, las últimas palabras. Digo que, bueno, repito, lo interesante es que Elina, ¿cómo juegas con una... ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, perfecto. Hay una ambigüedad que le permite al lector, bueno, escoger el modo en que va a leer la presencia, el cómo se trae a la presencia, ¿no?, la figura de esas dos abuelas. Porque, ahora ya me dirijo directamente a ti, es el modo en que nombras a las dos abuelas. Las dos abuelas, que una se llama Celestina, otra se llama Elena, ahora las voy a presentar muy rápidamente, son al mismo tiempo, ¿no?, tal como digamos, lo manifiestas en la obra, son tus dos vectores. En
entiendo que denominar las dos vectores permite por lo menos dos posibilidades de lectura. Es decir, Celestina y Elena se pueden leer a gusto del lector. Digamos, Coleridge decía que la fe poética consiste en que uno tiene que abandonar, evidentemente, la lógica de la realidad y admitir la lógica interna de un texto poético. Por lo tanto, se trata de que efectivamente acuden imaginariamente, eso queda claro en todo momento. Ofelia no delira, dice, ella escucha a sus abuelas, pero no las oye. Las dos abuelas se presentan en el confinamiento, se presentan en la vida de ella, pero al mismo tiempo, en tanto son sus dos vectores, supongo que también hay otra posibilidad, entre varias, de leer que efectivamente para ellas se presentifican estas dos figuras femeninas a consecuencia de que efectivamente el encierro, el aislamiento al que todos nos hemos visto forzados a través de la pandemia, bueno, remueve cosas, remueve recuerdos, y en este caso se trata de que la protagonista hace un viaje, digamos, un viaje interior, un viaje donde recorre algo de la historia familiar. Yo creo que además es una novela que tiene un fondo, por supuesto, un fondo histórico muy real, puesto que se trata de una familia judía, de sus antepasados judíos, lo que entendemos por judaísmo cultural, es decir, no es un judaísmo religioso, y es una novela muy intimista que tiene, por una parte, el fondo de la tragedia que el pueblo judío atraviesa de forma milenaria, y también el fondo de otra tragedia, que es la tragedia personal ya de Ofelia, digamos, una mujer que ha atravesado el horror de la dictadura militar argentina. Elina, me parece que es muy interesante de qué forma muy delicada, muy sutil, eso se nombra, sin entrar en demasiados detalles, porque no es el propósito de esta obra evocar de manera histórica ese suceso, ni ninguna de las dos tragedias, la argentina y la que el pueblo judío arrastra de forma inmemorial, pero me parece que, digamos, ese fondo que de manera muy sutil aparece en momentos durante la novela, me parece que tiene la virtud o el interés de mostrar que efectivamente la fuerza de las mujeres que forman parte de esta trama, la fuerza a través de la cual estas mujeres, bueno, se han sostenido en la vida, empezando por la propia protagonista y las mujeres de su vida. También están las amigas que van apareciendo hacia el final de la novela. Y ahora voy a presentar muy rápidamente a las dos figuras de las abuelas, ¿no? Una se llama Celestina, otra se llama Elena. Son dos figuras muy distintas, ¿no? Celestina es la mujer que representa, digamos, la contención, la medida, la racionalidad, que Ofelia, la protagonista, dice es un vector de su vida, ¿no? Que le ha ayudado en momentos cruciales. Elena, la otra abuela, está más bien del lado de lo que podríamos denominar un cierto exceso, ¿no? Es una mujer que ha puesto por encima de todo su condición femenina, es decir, que no ha renunciado
en ningún momento a privilegiar lo femenino por encima de todo. Ella se ha casado, ella tiene nietos, y sin embargo, aunque no reniega de eso, representa efectivamente la figura, vamos a decirlo así, la figura del deseo. Los dos vectores que conviven en la protagonista, que conviven en Ofelia. Ofelia en ningún momento privilegia una por encima de la otra. Parece como que muestra que efectivamente ambas han cumplido una función importantísima, también dependiendo de las circunstancias a las que ha atravesado. Bueno, hay una cuestión que digamos, me van surgiendo cuestiones para que iniciemos una conversación, ¿no? Porque digamos, esto me parece que es la mejor manera, que es darte en primer lugar la palabra, ¿no? Pero empiezo con una cuestión, con una pregunta, digamos, ¿no? Si estarías de acuerdo, porque me parece que tu obra lo refleja, en decir que ninguna mujer es una sola. Esa es como una primera pregunta que me surge. Quizás esto sea válido también para los hombres. Seguramente los hombres tenemos distintas facetas, ¿no? Nos manifestamos, siempre tenemos algo escondido, algo o bien que se muestra, pero me parece que en las mujeres este aspecto de que es una y al mismo tiempo otra, ¿no? Y que eso de alguna forma está representado en estos dos vectores, ¿no? Que son las abuelas, podrían haber sido otras dos referentes, ¿no? Esa me parece que es una temática que recorre toda la obra. Me parece que es interesantísima la manera en que lo has ido plasmando. Bueno, me parece un tema como para poder iniciar un poco una conversación. Y también que nos cuentes, bueno, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo surgió? Es decir, ¿por qué durante el confinamiento escribiste esto y no otra cosa? Bueno, gracias, muchísimas gracias, Gustavo. Creo que has hecho una lectura buenísima de la novela. Me siento muy identificada con lo que dices y gracias al Centro Sefarad por esta oportunidad. Bueno, voy a empezar con el tema de por qué esta novela y no otra, porque se me impuso, como suele suceder. Uno no escribe racionalmente lo que piensa, sino que se me impuso esta novela en el tiempo del confinamiento duro, donde para mí el tiempo voló hacia atrás, ¿no? Voló hacia atrás, como a muchos creo les ha pasado. Nos detuvimos en fotos, en cartas, etc. Hay algo también de la ausencia. Yo estaba sola en mi casa, había muchísimo silencio, y todo esto me convocó, ¿no?, a que se hicieran presentes los ausentes, ¿no? Tal vez como una metáfora de que los muertos los tenemos dentro, pero una forma que podríamos llamar del realismo mágico. La saco de las fotos sepia que no me sirven para nada. Ahora voy a hablar de Ofelia, no de mí. Ofelia siente que la foto sepia de las dos abuelas, bien constituidas, cada una de ellas en una identidad, no le sirven para nada, las saca de ahí y las hace hablar, las convoca. Entonces les cuenta qué está pasando en el siglo XXI, el Zoom, etcétera, etcétera. Pero voy a tu pregunta, que me parece una pregunta muy interesante,
Hay algo también de una metáfora de la identidad imposible, es decir, las dos fotos representan el mito de cada abuela, cada una bien diferenciada, ¿sí? Con una supuesta identidad que no es tal, porque a lo largo de las conversaciones, incluso de las peleas que tienen entre ellas, se muestra algo así como que las mujeres van más allá de sí mismas, más allá de lo que saben de sí mismas, más allá de lo que fueron, hasta tal punto que en un momento Ofelia va viendo cómo se van intercambiando, ¿no? La transgresora, que era Elena, queda como transgresora, queda empequeñecida frente a la gran transgresora que resultó ser Celestina, la ama de casa, y viceversa. Una partición de todos, como tú dices, una identidad imposible para todos, pero que tal vez en las mujeres tiene más pregnancia. Y lo que quise mostrar de alguna manera es cómo esto se hila con el tema del amor. No por el amor de Ofelia solamente, con este personaje, este fantasma que está lejos, sino que Celestina va más allá de sí misma cuando se muere su marido, ahí hace un cambio radical, cambia de posición, y Elena también. Elena, después de la pérdida de Pierre, que es el gran amor que perdió durante la guerra, eh, toma otro camino que era impensable para ella misma, que es el camino de la búsqueda del goce sexual, ¿no? Todo esto ocurre después de dos sucesos importantes, que son la muerte y la desaparición de sus grandes amores. Y lo digo porque creo que en las mujeres el tema del amor tiene una pregnancia impresionante. Hoy no vamos a hablar de los hombres, vamos a hablar de las mujeres. Y tiene una pregnancia casi diría estructural, casi estructural. Digo casi porque hay, por supuesto, excepciones, ¿no? Como la temática del amor, el goce por el amor mismo, ¿no? Los amores perdidos juegan un papel en ambas, y Ofelia se conecta con estas historias de amor de las abuelas a partir de su amor presente que está entre perdido y ganado, como digo en un capítulo, siempre entre perdido y ganado, porque eso es el amor, está siempre entre perdido y ganado. Se me acaba de ocurrir por tus palabras. Eso es otra cuestión, efectivamente, el tema del amor y la manera específica en que el amor se juega en el campo femenino. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cada una de ellas, en realidad, conserva la intensidad amorosa de un amor perdido. Así es. Y va con independencia de que van recorriendo otras figuras masculinas que van encontrando a lo largo de su vida, pero los ausentes están para ellas, tanto para una como para otra, están presentes, y creo que esa es efectivamente una característica, también con sus excepciones, es una característica de las mujeres que está muy bien plasmada en el libro. Es decir, las mujeres tienen la capacidad de conservar siempre la presencia, incluso de sus amores ausentes. No, en algún lugar siempre están, no se olvidan. Los hombres tendemos más, ¿no?, a sustituir una tras otra. No quiere decir
que los hombres no sean capaces de poder evocar la historia de sus relaciones amorosas, pero no tienen en su vida sentimental, digamos, la presencia viva de la historia de sus amores. Los hombres tienen que hacer un cierto esfuerzo, y eso lo vemos, ¿no? Bueno, como además nos dedicamos a la práctica a la que nos dedicamos, vemos efectivamente cómo, con qué facilidad las mujeres, sin necesidad de indagar demasiado y de preguntar demasiado, rápidamente comienzan a traernos la presencia de la historia de sus amores. Los hombres tienen que hacer un poco más como de memoria para recordar, ¿no? No tienen efectivamente la misma función. Por eso hay una frase que es muy interesante. Hay algo, esta es una novela sobre las mujeres y que también convoca mucho esto que Saramago llamaba la solidaridad universal de las mujeres. Es una frase maravillosa. Es verdad que, aunque se suele decir que la amistad es un cierto valor más masculino que femenino, al mismo tiempo las mujeres... No sé quién dice eso. Ahora se suele decir que la amistad, que las mujeres no entablan relaciones de una intensidad de amistad, se suele decir, es un mito, ¿no? Como los hombres. En cambio, lo que no es un mito, por eso evoco esta frase de Saramago, la solidaridad universal de las mujeres, es que en cualquier circunstancia, cuando dos mujeres se encuentran, se establece muy rápidamente, aunque sea algo instantáneo y pasajero, se establece una solidaridad, una empatía que el solo hecho de ser mujer está por encima de todo, de las ideologías, de la raza, de las diferencias políticas, en general, expresiones, ¿no? Los hombres son mucho más reticentes en eso. O sea, necesitan un tiempo. Las mujeres se establecen muy rápidamente. Una mujer reconoce instantáneamente su semejante, lo cual no quiere decir que haga de eso una amistad eterna, pero hay algo en el modo en que las mujeres se confabulan, en el buen sentido de la palabra, entre ellas, de una manera instantánea. Y por eso me gusta mucho, la dedicatoria no es casual. Yo creo que la dedicatoria forma parte de la trama a mis amigas. Podría haber sido a mis abuelas, podría haber sido muchas cosas. Pero el hecho de que la dedicatoria se haga a las amigas, me parece que refleja eso, refleja efectivamente que las mujeres se vinculan entre ellas de una manera muy particular. No tenemos tiempo para hablar de ello, que es un tema muy interesante. Distinto, de una manera distinta a como lo hacen los hombres. Por eso, y ahora te vuelvo la palabra, hay algo que dice en la página 105, una de las amigas de Ofelia, que se llama Judith, que dice, los hombres pasan, los nietos quedan. No le creo a Judith. Yo no creo que Ofelia comparta Ofelia no comparte. Es muy respetable la opinión de Judith, que supongo que por razones personales que no se explicitan, bueno, se ha aferrado de esa idea, porque bueno, supongo que por su historia personal.
Pero toda la obra Mm, muestra que efectivamente los hombres no pasan, porque es una obra donde también lo que se muestra de una manera realmente muy original en los avatares, en los diálogos de las mujeres, las abuelas, ya las leamos como dos vectores internos de la protagonista, o verdaderamente dos mujeres que bajo la lógica del realismo mágico se presentan, ¿no? mm, Durante el confinamiento. En cualquier caso, ellas hablan de lo femenino, pero también hablan de los hombres. ujú, claro. Y Sí, las figuras masculinas sí, también ocupan un lugar muy importante. claro. Sí, tú hablas de una relación entre mujeres muy espontánea. Ofelia en el libro lo que hace es un homenaje a las amistades históricas. Eh, Estas cuatro amigas que aparecen al final del libro, en una segunda parte muy diferenciada de la primera, han atravesado juntas exilios, migraciones, se reúnen por Zoom porque están lejos, pero han Pérdidas, logrado pérdidas. pérdidas, pero han logrado cuidar esa amistad histórica que dura más de 50 años, eh, y que aparece también como un punto de amarre, si te das cuenta, o lo puedo decir yo, a cuando una de ellas, volviendo a los hombres, se vuelve un poco loca de amor, ¿no? Las amigas aparecen como un punto de amarre. Los psicoanalistas también hacemos ese punto de amarre a las pasiones femeninas desatadas, ¿no? O a los desamores. Pero hay algo del humor, ¿no? Entre estas cuatro mujeres que se ven por Zoom y después se encuentran presencialmente, porque en la novela hay todo un juego de la ausencia y la presencia que recorre todo el libro, eh, que están entre otras cosas para eso. Se habla de hombres, se hablan de otras cosas, pero representan un coto, ¿no? Cuando alguna de ellas está demasiado desesperada por amor, cosa que creo que es muy importante la cuestión de las amigas en esos momentos de alguna de esas mujeres que pueda desatarse. Pero es un homenaje a la amistad histórica, ¿eh? A las cosas también que se pueden conservar. Tú decías cómo las mujeres conservamos, ¿no? Los amores, aunque estén, aunque no estén, etcétera. También en el mejor de los casos, y esa es una suerte que tiene Ofelia en la vida, ha conservado las amistades históricas, que son diferentes a las amistades actuales, podríamos decir, porque hay muchísimos sobreentendidos, ¿no? Por eso se juega con tanta humorada, ¿no? Una que dice, ¿cómo andás de la fobia? Estás por tirar por la ventana a tu amante, no, no, estoy mejor. Es decir, hay una cantidad de sobreentendidos porque se conocen mucho y se atravesaron mucho y lograron permanecer. Entonces, sí, tal vez hay, ahora que tú lo dices, porque hablando nos vamos dando cuenta de otras cosas. Sí, creo que era en la novela una cuestión que tiene que ver con un homenaje a la permanencia, ¿no? Aunque se haya perdido, ¿no? Porque hay que saber perder, porque si no sabemos perder, ¿eh? Estamos Eh, perdidos. Si no estamos sabemos perdidos, perder, estamos estamos perdidos. perdidos. Pero algo de esa pérdida que supimos perder permanece. Y esto se junta también con la ciudad del origen, ¿no? Hay algo que se ha perdido, pero a pesar de lo perdido, que logramos elaborar los que atravesamos un exilio, más o menos, según los casos, hay algo que permanece. Por eso esas amigas de Ofelia son amigas que están en la Argentina. Sin embargo, están.
están ausentes, pero están sumamente presentes en el libro. También hay algo que se destaca muchísimo, y también creo que este es un rasgo femenino, ¿no? El amor de las mujeres hacia lo familiar. Los hombres no lo vivimos de la misma manera. No podemos hacer de eso una regla general, pero es verdad que los valores familiares, los recuerdos familiares, son las mujeres las que les gusta, las que tienen verdaderamente esa vocación que me parece maravillosa, ¿no? De juntar fotos, de juntar recuerdos. Los hombres somos mucho más desprendidos en ese sentido. Lo cual no quiere decir que amemos menos nuestro pasado, nuestra familia, pero tenemos una relación distinta, digamos, con la memoria. Creo que a pesar de que, bueno, el psicoanálisis partió de la idea de que, bueno, la figura femenina por excelencia fue la histeria, por lo tanto, la que reprime y olvida, creo que las mujeres verdaderamente tienen una relación con la memoria que los hombres carecemos totalmente de ellos. La memoria es una virtud para todo, ¿eh? La memoria para rescatar lo bueno, la memoria para no olvidar y alimentar el resentimiento y el odio. El archivo sentimental de las mujeres es absolutamente incomparable al que los hombres tienen. Creo que eso es algo muy hermoso también. Sí, en este sentido creo que la representante entre estas dos figuras es Celestina Slote, ¿no? Ya en su propio nombre está la división. Pero fíjate que, bueno, también hablemos de algunos hombres de la novela. La transmisión de lo histórico para Celestina Slote es el padre. El padre le va recordando todos los días en su paseíto al Gil, de dónde vienen y que no hay que olvidar nunca de dónde se viene. Entonces, ya volviendo a mí, dejando un poquito a Ofelia y a sus abuelas, por lo que decías de lo biográfico al principio, yo hice una pequeña investigación entre mujeres, mi hermana, mis primas, de ciertos nombres, ciertos significantes que estaban semiborrados de la historia familiar, y pude ordenarlos, ¿no? De allí el valor de las colonias judías de Entre Ríos, a donde llega uno de mis abuelos, porque también están los abuelos, ¿no? Que están representados, que también describió, que lo volví a leer, los gauchos judíos de Gerchunov. De ahí proviene uno de mis abuelos, y Celestina se va ahí, el hombre de la tierra, el gaucho judío, el hombre que llegó del barco, los hombres y mujeres que llegaron de los barcos en las migraciones, y aparcaron ahí. Y pude, por ejemplo, saber, que no sabía, que todavía hay un museo, una casa museo que recuerda a los que llegaron a las colonias judías, ¿no? Y que existe, lo estuve viendo, en fin. Pero es interesante porque esto fue entre mujeres, primas, hermana y primas. Nos fuimos todas para atrás y ahí pudimos recordar, por ejemplo, el nombre Soroka, ¿no? Soroka, que ni nos acordábamos. Que es el pueblo ruso de donde provenían, curiosamente, tanto la familia de Celestina como la familia de Elena. En algún lugar lejano estarían unidos y que salieron por los pogroms. Esta pequeña investigación tuvo lugar, creo, y vuelvo a tu presentación,
por el confinamiento, ¿no? Porque de alguna manera la peste nos conectó, creo, a todos los exiliados con el miedo a la muerte. El miedo a la muerte pasaron todos los que salieron de los pogroms. La guerra, aunque este es otro tipo de guerra, ¿no? Sin misiles, la Primera Guerra Mundial, que atravesó Elena, y que la llevó, y los periplos, no los periplos, de Rusia a la Argentina, Celestina dentro de la Argentina, de una ciudad al hombre de campo por amor, otra vez por amor a Josué, y después la vuelta de Ofelia un poquito desviada hacia España, ¿no? Porque eso sí está nombrado, que Ofelia está en Madrid, porque escucha música, no vamos a decir cuál, porque si no les vamos a contar toda la novela, música española. Entonces el exilio, los periplos, son otro hilo conductor. Pero también los hombres como representantes de la transmisión, de cierta transmisión judía, que Celestina hace un corte, yo creo que ahí va más allá de sí misma, ¿no? Aparece en principio como la ama de casa, podría decir, ¿no? Los nietos quedan, pero después se pasa a otra película, una película que es verdad, además, y que es, podríamos decir, el reverso de ella misma, la otra de ella misma. Algo que está muy bien logrado también en la obra, y es que todo digamos, el fondo trágico, histórico, de pérdidas, en ningún momento altera el carácter vital de la obra. No hay una atmósfera, en ningún momento hay una atmósfera de muerte, aunque la muerte, bueno... Ande rondando. Ande rondando. Ni siquiera la evocación de las distintas tragedias que forman parte de la vida de Ofelia, de sus abuelas, más la tragedia presente mundial, ¿no? De la pandemia, no le dan a la obra, digamos, un tono, digamos, sombrío. Todo lo contrario. Es una novela que está llena de reflexiones y de pensamientos que le dan un clima de alegría, yo diría de cierta alegría, que además se pone, en el final se pone en movimiento de una manera magnífica, porque todos los personajes prácticamente se reúnen. Las amigas, las abuelas, no se sabe, bueno, por eso digo, el lector tiene que aceptar la lógica interna del texto, ¿no? En una especie de reunión mágica. Las abuelas, amigas, protagonistas se reúnen en un momento y esto no lo vamos a contar, efectivamente. La frase final, la última aparición, ¿no? De la novela, que me parece que es un cierre magnífico, porque produce un desconcierto en los protagonistas, produce un desconcierto en el lector, ¿no? Es como la última presencia que no esperábamos, de repente se introduce en esa escena final donde todo el mundo está reunido, precisamente aquel que a todos les resulta perfectamente verosímil finalmente que las abuelas se presenten de verdad, las amigas se reúnen, están todas juntas, ¿no? Y al principio hay un momento de sorpresa hasta que se admite que efectivamente la existencia, digamos, en el campo de la presencia y de la realidad, las abuelas, es como si están allí. Al
al que ninguna se le pasa por la imaginación es que en No el contemos momento el final. ¿eh? No contemos el final, No, porque si no, que se va a presentar alguien que, digamos, está de alguna manera implícito a lo largo de toda la obra y aparece una sola vez, verdaderamente, de verdad, en el final. Yo creo que eso que produce, insisto, un efecto de perplejidad en los protagonistas, es decir, en la lógica interna de la trama y también en el lector. Bueno, yo como el lector no me esperaba esa sorpresa final que creo que es un broche magnífico de la obra. Bueno, yo te sigo agradeciendo, Gustavo, porque la has leído muy bien, muy bien, muy bien y me gusta mucho. Sí, aunque se cuentan hechos trágicos, no están contados de forma trágica. Efectivamente. Volvemos a lo perdido, ¿no? Yo creo que Ofelia puede hacer una gran elaboración de lo perdido, saber que ha perdido, porque hay que saber que se pierde, otros ni se enteran, ¿no? Un saber que se ha perdido, pero de ahí, que de ahí salga la posibilidad del deseo, ¿no? El deseo, la alegría de la vida. Así termina la novela, no vamos Así a decir termina de la qué novela. manera, pero efectivamente me parece que es eso. También es un homenaje a la fuerza del deseo, Exacto. a la capacidad que no es extensiva a todo el mundo, ¿no? No, no, claro. Es una posición ética, la de efectivamente apostar por el deseo más allá de todas las circunstancias, lo que nos salva, finalmente. Así es, así es. Y bueno, ahí Ofelia imagina algo que está en todos nosotros, de que la pandemia se acabó, cosa bastante todavía lejana a lo que está sucediendo, pero Pero es una celebración de la alegría. sí, es una celebración de la alegría, porque creo que eso es absolutamente importante para seguir viviendo, pese a las pérdidas. Entonces, lo sombrío tal vez está un poco más en el comienzo, ¿no? Y mucho menos en el final. No, el final verdaderamente, insisto, es una, como, digamos, como la obra musical, es una oda a la alegría. Sí. A la alegría, al deseo de vivir y Sí. también a la confianza en la fuerza del amor. Así es, así es. Pues Totalmente de acuerdo. muchísimas gracias a los dos porque realmente habéis tocado elementos muy interesantes que además yo creo que suscitan controversias en algunos puntos, ¿no? Y que es interesante revisar. Yo estoy leyendo la novela, no he podido acabarla, coincido en muchos con Gustavo acerca de una cierta poética que late por debajo de la novela, ese encuentro entre historias que las actualiza, como hace muy bien una memoria activa, extraer a la realidad, a la actualidad, actualizar las vivencias y los encuentros entre estos personajes, todos ellos que comparten viajes, que comparten exilios y bueno, no me habéis dado muchas pistas para ese final que llegaré pronto para ver cómo lo enfocáis a través del deseo. Habéis hablado y habéis matizado algunos puntos sobre las sensaciones entre hombres y mujeres, marcando esos hilos de diferencias que me han suscitado algunas cuestiones que me parecen interesantes también acerca de la familia y de cómo las mujeres tienen una relación con lo familiar algo diferente, como decía Gustavo, a los hombres, pero
de algún modo, yo no sé si esto es exactamente así o hay matices para entenderlo. ¿Cómo lo podéis ver? Para terminar con este encuentro, me gustaría así saber acerca de lo que habíais hablado y cómo habéis enfocado estos temas de memoria y de amistad, porque también estabais viendo como la permanencia de la amistad. Eso, Esther, me parece que tendría que dar lugar a otro, porque es Otro tanto Zoom. tanto lo que podemos hablar sobre el tema, y por Sí, supuesto con toda la polémica que se puede despertar, sí. pero requeriría para no decir cosas de forma apresurada, que se entiendan como respuestas generales que no contemplan la singularidad de cada uno, me parece que más vale la pena que encontremos, que inventemos algún otro encuentro. Es una propuesta, Esther, para que podamos, bueno, este puede ser un tema efectivamente, ¿no? Por supuesto, da para mucho. Lo único que yo diría, así, sin sentar cátedra, y como idea, en la novela lo que aparece es que las mujeres están mucho más entregadas al amor y a la posibilidad del amor, y los hombres se resisten, se resisten. Yo creo que esto es bastante así, siempre con las excepciones correspondientes, pero hay una resistencia del hombre a la entrega amorosa y las mujeres van para allí. Por Efectivamente. supuesto, esto daría para muchísimo más, pero eso es Bueno, lo que muestra la novela. pues gracias por esta aclaración casi. Y, me quedo con vuestra propuesta de continuar ambos en un debate un poco más amplio. También la pregunta sería si hablamos de amor o hablamos de pareja, que también hay matices diferentes, ¿no? Claro, hay muchos matices. Y Sí, por bueno, supuesto. pues muchísimas gracias por este libro, Elina. Les invito a continuar hacia el final y como digo, abrimos un debate con vosotros dos para más adelante y Gustavo, me gustaría que presentaras tu próximo libro Yo con nosotros. abierto, El último es el caso de Mike, ¿no? exactamente, el caso de Mike. Exactamente. Así que, bueno, yo cuando quieras me escribes y lo organizamos. Pues muy Encantado. bien, terminamos este encuentro y a continuación ya pondremos fecha. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas Gracias, gracias. Gustavo, gracias, Esther, y gracias al Centro Sefarad. Muy bien.